Hola, buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo del momento en el cual esté viendo esta grabación. Soy el profesor Pablo Adrián Rivera Juvenal, profe Adrián, y les doy una bienvenida a nuestra asignatura de formación docente. Esta es nuestra segunda reunión de la unidad número uno, la cual culmina formalmente el día de hoy y el día de mañana ya empezaríamos con la unidad número dos. Aunque sea cierto lo que les acabo de decir, también les quiero comentar que si por alguna razón no han entregado la actividad número uno, que es el foro integrador, o no lo han terminado de evaluar, no se preocupen, todavía lo voy a seguir evaluando sobre 100 de calificación, principalmente porque muchas veces la primera semana hay personas que no han logrado entrar, tienen problemas con la plataforma, es medio usual, entonces si por alguna razón todavía no entregan la primera unidad, la del foro integrador, no se preocupen, todavía tienen todo el fin de semana para poderlo entregar sin que tengan ningún tipo de penalización, ni mucho menos. Bien, como les estaba comentando hace unos segunditos, cuando estábamos revisando el tema de formación docente, teníamos como ciertas preguntas o ciertas dudas que nos iban generando. La primera de ellas es, ¿qué significa ser docente y las experiencias que ustedes han tenido como docentes? Me alegró mucho al leer sus aportaciones que muchos de ustedes ya han tenido una experiencia dentro de la formación docente, que ya han impartido clases, ya sean de forma presencial, de forma virtual, de forma formal o de forma informal. Pero la mayoría de ustedes ya pudo tener este primer acercamiento con la docencia, lo cual es muy, muy bueno. También les quería comentar dentro de este primer acercamiento, que si no han tenido ningún acercamiento como docentes en la formación, no se preocupen, déjenos admitir a Lili. No se preocupen si no han tenido todavía un acercamiento. Para eso es esta asignatura, para que vayan teniendo este primer contacto y vayamos revisando cómo poder llevar a cabo de mejor forma la docencia. Un factor que se repetía mucho en las aportaciones que ustedes tenían del foro era que tenían ciertas experiencias con profesores que les habían llamado mucho la atención, que les habían sido muy gratas, y también tenían experiencias que como que no habían sido muy agradables o no habían sido muy positivas. Vamos a abordar todo eso. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla para ver la presentación. También les voy a compartir el enlace de la presentación por si alguno de ustedes la quiere revisar o la quiere ver en su pantalla en algún otro momento, no hay ningún problema. Entonces empezamos. Según yo, ya se está compartiendo la presentación. ¿Ya la están viendo o no la están viendo? Sí, docente. Sí, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces voy a empezar. Vamos a presentar. Bueno, ahorita les copio el enlace para que lo puedan tener. Ahora sí, vamos a empezar. Permítame, permítame, permítame. Está- Qué raro, no me está apareciendo el botón de presentar. Pero bueno, voy a empezar a presentar desde aquí y ya vamos revisando. A ver. Mm, rendimiento. Qué raro, normalmente tengo el botón de presentar de este lado, pero ahorita no me está apareciendo. Denme un segundito. No, está raro. Bueno, si no, ahorita la presentamos. Permítanme. Descargar enlace público, presentar. Aquí está. La sesión pasada apenas empezamos a revisar la presentación. No andamos mucho en eso, pero ya ahorita lo podemos hacer con mayor profundidad. Nuestra primera unidad es un acercamiento a la docencia desde un aspecto sensible y de identidad con el que hacer docente. Otra cosa que compartieron mucho en el foro es que señalaban que la docencia no solamente era transmisión de información, sino que era un elemento muy complejo que incluía, que incluía la formación, la planeación, el acompañamiento, el diálogo, etcétera, lo cual es muy cierto. Ahorita les voy a compartir al final, cuando nos queden unos 10 minutitos, una aplicación que les va a ser muy útil para estudiar, pero que, aunque sea muy útil, no puede llegar a reemplazar a la persona humana todavía. De ahí que todavía siga muy vigente la figura del docente. Recordando también esos aspectos, veíamos
que el incidente crítico, que era una persona mayor, bueno, personas mayores que estaban en docencia que se negaban a retirarse. Y veíamos que había diferentes factores, desde el factor económico, el factor social, el factor de convivencia, muchos factores. De hecho, uno de sus compañeros menciona que ayudó a un profesor de filosofía en este tránsito recientemente. Entonces podemos ver que es una labor muy importante. Tanto vamos a ver la parte de docencia, como vamos a estar viendo esta parte de cómo acompañar para el duelo, porque en sí es un duelo cuando dejan el trabajo. En esto ya lo habíamos visto. Entonces nos vamos a ir ya directamente a el punto inicial, que es aquí. La última clase estuvimos viendo cómo aprendimos y los diferentes elementos que teníamos en nuestra formación. Y de verdad, lean el foro cuando tengan tiempo y van a ver la variedad de comentarios que hay en torno a la educación. A algunos de ustedes todavía les tocó los tiempos en los cuales el profesor llegaba a golpear, en el cual el profesor llegaba a aplicar violencia física contra los estudiantes. Otros señalaban experiencias muy positivas de cómo los profesores los pueden alentar o cómo servían como modelos. Inclusive una compañera señaló que una profesora le decía que se parecía mucho a ella cuando era joven y que eso la había motivado para poderse dedicar a la docencia. Eso no está dentro de este material, pero es algo que creo que ya lo han visto en la carrera y si no lo vamos a abordar en estos momentos. ¿Han escuchado hablar del efecto Pigmalión? ¿Alguien ha escuchado hablar del efecto Pigmalión? ¿No? Ok, por aquí tengo un mensajito y después de eso continuamos. Ah, ok, les cuento. Pigmalión es una parte de la mitología griega que narra la historia de un escultor. El escultor crea a una pareja perfecta para él. La esculpe muy, muy adecuada. Prácticamente es un cuerpo humano. Los dioses entonces le otorgan un don a esta persona y le dicen que su estatua va a cobrar vida. Y la estatua cobra vida y ya se casan y demás. Pero en educación, esa figura de Pigmalión se ha recuperado y tenemos la figura de Pigmalión educador. ¿Qué es esto? Que si tú piensas que el estudiante o tú piensas que la persona con la que estás trabajando es poco apta, no tiene cualidades, no tiene capacidades mentales, etcétera, el estudiante responde en consonancia y entonces no se va a esforzar, le va a costar más trabajo, no va a poner atención, etcétera. Eso es el aspecto de Pigmalión educador, del lado negativo. Del lado positivo, Pigmalión educador señala que si tú confías en un estudiante, lo motivas y confías en él, tiende a dar resultados positivos. Entonces, muchas veces cuando tenemos a un profesor que nos motiva, o que nos dice que nosotros podemos, o que nos da un refuerzo o un estímulo positivo, llegamos a sacar lo mejor de nosotros. Mientras que si no tenemos a alguien que nos esté motivando, que piense que no lo vamos a lograr, es algo que afecta directamente a la educación. Eso lo comparto por todas las experiencias que ustedes han tenido. Y también cuando lleguen a impartir clases, siempre traten de encontrar lo mejor de la persona para que lo puedan como exaltar o lo puedan como mostrar que, que esa persona puede. Bueno, así nos habíamos quedado la última sesión. Ahora sí, vamos a empezar revisando qué es la docencia. Y veíamos que dentro de la docencia podemos hablar que es una práctica integral. Cuando hablamos de que es una práctica integral, nos referimos a que no solamente posee un factor, sino que tiene una multiplicidad de factores que inciden. A ver si me pueden apoyar escribiendo en el chat o si me pueden apoyar diciéndomelo de forma oral, como ustedes prefieran. ¿Qué dimensiones consideran que existen dentro de la docencia? Piénsenlo, piénsenlo. Piensen qué factores implican o qué factores podrían influir en la docencia tanto de forma positiva como de forma negativa. ¿Qué se les ocurre que podría ahí como estar influenciando? Por ejemplo, una parte que tenemos dentro de la docencia. Ah, mira, aquí ya tenemos un mensajito. Dos, tres, gracias.
El sistema educativo, efectivamente, una dimensión en la cual tenemos que tomar mucha importancia es el sistema educativo. ¿En qué sentido? En que todo docente no se encuentra solo. El docente se encuentra integrado en un sistema educativo más amplio. De ahí que cuando hablamos de educación hay que verlo como una parte fundante del sistema, pero no la totalidad. Es decir, también hay que procurar que el profesor tenga los materiales adecuados, que tenga las herramientas para poder dar su sesión, que tenga un sueldo suficiente para poder mantener a su familia, etcétera. El uso de la tecnología, ese es otro gran factor. Muchas veces parece que nada más el profesor con un pizarrón lo puede lograr, pero de verdad, en la actualidad con los estudiantes que tenemos, ya la pura pizarra no funciona. Tenemos que tener otros medios. ¿Por qué? Porque ellos, imagínense, ustedes están con un pizarroncito, mientras que ellos tienen acceso a TikTok, Facebook, YouTube, mil redes sociales con mil imágenes, mil estímulos. Nuestro estímulo no va a competir. De ahí que es importante también valorar la dimensión tecnológica y la capacitación tecnológica. Factores personales. Muchas gracias, Ileana. Los factores personales también van a jugar un superfactor, porque no es lo mismo un profesor que esté pasando por un duelo, un profesor que esté pasando por un divorcio, un profesor que tenga algún problema de adicciones, un profesor que esté entrando a la tercera edad, un profesor que esté apenas iniciando su carrera magisterial. Van a cambiar. Somos seres humanos, no somos máquinas. De ahí que todos los factores personales van a terminar influyendo en la vida docente. Efectivamente, la falta de infraestructura suficiente en los centros educativos, rezagos educativos en los alumnos. Muchas gracias, Viviana. Ese es otro punto. No todo lo podemos soltar en el docente. También si hay rezago educativo por carencias en materiales o por cualquier otra cosa, va a terminar afectando. También si no tenemos los elementos para poder, pero tenemos estudiantes que tienen alguna condición que no les permitió cumplir sus ciclos correctamente, vamos a tener que estar lidiando con ello. Y por acá también nos dice Cristina, negativamente podría ser realizar clases monótonas, no preparar sus clases, evaluar, ahí se va. Muchas gracias, Cristina. Otro factor súper importante, dentro de todo lo que mencionó Cristina, me voy a ir por partes, es la evaluación. Algunos piensan que dar clases solamente es pararse y empezar a hablar, pero si no hay una planificación y no hay una evaluación, el proceso de educación no se logra totalmente. De hecho, podemos hablar que existen tres tipos de evaluaciones de forma general. Ahorita vamos a preguntar cuáles son los tres tipos de evaluaciones generales, pero también si generamos una clase monótona es bien aburrido y no van a aprender igual las personas. Por eso tenemos que pensar cómo aprenden y qué es lo que les interesa. Hay un video, se los voy a compartir en material de apoyo, que habla sobre la modulación de la voz. ¿A qué me refiero con eso? Que si ustedes hablan todo el tiempo de una forma muy plana y tienden a hablar más lento y sin levantar la voz, ni mucho menos, la gente tiende a aburrirse más. Por tanto, lo que tienen que hacer es ir modulando la voz, subir, bajar, mover, para que el estudiante no se aburra. Y piensen ustedes, es igual, si escuchamos el mismo sonido nos terminamos durmiendo. Y ahorita vamos con lo que nos dice Viviana. Les comentaba, hay tres tipos de evaluaciones. ¿Cuáles son las evaluaciones que tenemos que considerar mínimamente en educación? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Cuáles podrían ser? Mientras que van pensando y a ver si lo pueden escribir, vamos con Viviana. Dice, incluso la cuestión económica y la precarización del salario docente, como lo que pasa en la UNAM o los profesores de asignatura. Sí, piensen, si un profesor va con toda la actitud, va con todo el ánimo, pero el salario que tiene es muy poco o va a tener que trabajar en muchas escuelas, lo cual reduce su capacidad docente, o va a tener que tener precariedad de materiales, precariedad de cosas que le vaya afectando. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Muy bien, muy bien. Gracias, Cristina. Tenemos evaluación del aprendizaje, sí, y la podemos dividir en tres tipos. Miren, podemos tener una evaluación diagnóstica, podemos tener una evaluación diagnóstica, una evaluación, deme un segundito, necesito una coma. Podemos tener una evaluación diagnóstica, una evaluación continua, y ya la evaluación que todos conocemos, que es la evaluación sumatoria o la evaluación, la evaluación continua, digo, la evaluación final.
¿Cuáles son las diferencias? Ahorita voy con esto que nos dice Ileana, que es muy bueno. La evaluación diagnóstica es para saber cómo está el grupo. Si no sabemos cómo está el grupo, es difícilmente que podamos saber cómo van a poder empezar. Es como el diagnóstico dentro de clínica. La evaluación continua es la que hacemos día con día. Nosotros como docentes, aquí en la Rosario Castellanos, tenemos que leer sus aportaciones a los foros, porque si no leemos sus aportaciones a los foros, ¿qué tal si están poniendo algo totalmente inocuo? O sea, algo totalmente fuera de contexto y yo nada más les digo, sí, está bien, les va a afectar en su formación. Y también la evaluación ya puntual para poder ver cómo calificar. Por acá también este Liliana nos dice que habilidades, actividades, conocimiento, áreas de oportunidad, fortalezas, debilidades, todo eso hay que irlo contemplando. De ahí que, muchas gracias por todo, de que hablemos de que la práctica educativa en docencia es una práctica integral y multidimensional. Entonces, no solamente es pararse y hablar, hay todo un trabajo de fondo y todo un trabajo tanto de orientador como de formador, como de otras cosas. Ahorita vamos a tomar una parte con esto de orientador, que es importante que ustedes lo manejen porque se van a enfrentar contra ello si van a ser psicólogos educativos. Dentro de estas multidimensionalidad van a converger, o sea, van a estar como en constante lucha o en constante diálogo, la transmisión de conocimientos, que es el factor base. Vamos a ver. Si yo soy profesor de matemáticas, ¿qué es lo que se espera mínimo que yo sepa? Es pregunta retórica. Matemáticas. Si yo voy a ser profesor de filosofía, lo que mínimo que se espera que sepa es filosofía. Si voy a ser profesor de primeros auxilios psicológicos, se espera que sepa cómo reaccionar ante una crisis. Ese es como el factor básico para poderlo ir trabajando. Entonces, eso es lo que... Denme un segundo, mande. Ujú, mamá. Entonces, es como un factor importantísimo el tener conocimiento de lo que vamos a impartir. También, por lo que mencionaban de situación económicas, llega a haber lugares en la República, en la Ciudad de México también pasa, pero menos, pero pasa no más en la República, que un profesor, por ejemplo, de contaduría da filosofía, o un profesor de matemáticas da química, por falta de profesores, y eso puede generar también un pequeño ruido. Mira, aquí dice planificación, déjenme corregir. Bueno, ahorita lo corrijo, pero planificación es que tiene que haber una estructura y un sentido de las sesiones. De hecho, si ustedes revisan todas las materias de la Rosario Castellanos, la primera unidad normalmente es para conceptos base, y poco a poco vamos hasta la práctica. También el profesor funge una labor de orientador. ¿Por qué? Porque al ser un contacto con el estudiante y ser como un vínculo muy fuerte y generar confianza, muchas veces terminamos generando la cuestión de orientación. Pregunta, ¿creen que un profesor de química, de derecho o de matemáticas pueda cumplir el rol de orientador educativo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Un profesor de química, de matemáticas o de derecho puede ser un orientador educativo? ¿Qué piensan? ¿Sí, no o por qué? Ustedes sí, ¿no? Ustedes sí pueden ser orientadores sin ningún problema porque han llevado materias de orientación. Pero en el caso de un profesor de matemáticas, un profesor de química, un profesor de derecho, no pueden ser orientadores educativos. ¿Por qué? Porque no tienen formación en orientación, no tienen formación en pedagogía, no tienen formación en desarrollo humano. Entonces, ¿en qué sentido fungen como orientadores? En un doble sentido. La primera, como orientadores dentro de su propio campo, para decirle, fíjate que así es la carrera, para si te motivas a estudiar química. Y la otra es como canalización. Si el profesor recibe algún problema o recibe algún elemento que le parece extraño, lo tiene que canalizar con orientación. Eso se los estoy mencionando y quiero hacer énfasis en ello porque muchas veces cuando ustedes están en el ámbito de la docencia, al profesor se le hace muy fácil abrir bueno, abrir el conocimiento y decir cosas que no son. Entonces, de verdad, si ustedes van a fungir el rol de orientador educativo, pídanle a sus profesores que cualquier cuestión que no sea de su materia lo canalicen a orientación o a psicología, porque luego pueden pasar cosas muy malas. Un ejemplo.
¿Saben lo que es cerrar una dinámica? ¿O saben lo que es cerrar una terapia grupal? ¿Ya lo han trabajado en algunas materias? ¿Qué es cerrar una terapia grupal o qué es cerrar una dinámica? Piénsenlo, piénsenlo. Piénsenlo. ¿Qué es esto de cerrar una dinámica, cerrar una actividad grupal o cerrar una terapia? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estos cierres? No, piti, no, piti, no. Va, no hay problema. Cuando Este, hablamos de estos cierres, nos referimos a que dentro de terapia, sea individual, sea grupal o sea de cualquier otra naturaleza. Adelante, Malú, cuéntanos. Ah, yo quería comentar que yo estuve haciendo mis prácticas en la Secretaría de las Mujeres y ahí se daban las terapias grupales y los cierres, por ejemplo, de las actividades, siempre se daba una reflexión al final, o sea, siempre era terminar la actividad o la clase o el tema que se daba y siempre era como qué te llevas, con qué te vas, qué necesitas, ¿no? O qué reflexión te dejó el ejercicio que se hizo. Entonces, no sé si a eso se refiere con cerrar el, un grupo o una actividad. Muchas gracias, Malú. Justo a eso nos referimos. De hecho, aquí complementando con lo que dice Pati, que no se queden puntos pendientes o dudas. Me ha tocado a mí profesores en colegios en los que he trabajado, en los que se les ocurre ponerles un video sobre la muerte, ¿ok? Se les ocurre poner un video a los chicos sobre la muerte, adolescentes, y los ponen a llorar para que reflexionen sobre la muerte. Pero como no son psicólogos, no hacen el cierre, y entonces dejan a todo el grupo llorando. Y ese grupo llorando va a tener conflictos, va a tener dilemas, va a tener complicaciones educativas, va a tener muchas cosas porque no supo cerrar lo que abrió. Entonces, si no son expertos en psicología, lo ideal es que no se metan en esos temas. Es como ustedes no van a ir y van a vacunar a un perro porque no son veterinarios. De igual forma, si un profesor trata de hacer la labor de un orientador educativo, simplemente si les toca en su centro, díganle, no, tú especialízate en orientar en tu materia y también en transmitir conocimientos. También son acompañantes, tienen que dar su lado más humano y van a permitir evaluar, dado que son los que tienen mayor capacidad para hacerlo. Cuando hablamos de evaluación, ya han de haber visto las competencias emocionales de Vizquerra. No solamente hablamos de un saber ser, sino de un saber hacer y de un saber hacer. Asegura que el paciente ya está capacitado para continuar con su camino. Sí, justo, eso es lo que se tiene que hacer. Un orientador puede abrir este tipo de sesiones, si hay conflictos en el grupo, hacer terapia, digo, hacer un análisis organizacional del grupo para ver cómo organizarlo. Puede hacer diferentes actividades. Un profesor de matemáticas no. Y no es porque no crea que sea capaz, simplemente no es su especialidad. Ahora sí, como ustedes que tienen muchas carreras, ¿no? Si el profesor de matemáticas es psicólogo, adelante. O si tiene un curso, adelante. Pero no necesariamente va a ocurrir así. Entonces por eso tenemos que estar ahí pendientes. Y recordemos siempre que la docencia no se limita a transmisión de datos. También tenemos que aprender a lidiar con el estrés, a lidiar con habilidades blandas y otras características. Por ejemplo, perdón, les comentaba que en educación se aprenden también competencias emocionales. ¿Alguien recuerda alguna competencia emocional? Perdón, ¿alguien recuerda las competencias emocionales de Vizquerra? ¿Cuál teníamos? Por ejemplo, teníamos el control de las emociones, teníamos el manejo del estrés, teníamos el reconocimiento de los sentimientos. Todo eso es parte de las emociones de Vizquerra. ¿Cómo eso se aprende en las clases? Saber matemáticas no solamente es hacer números, es saber no frustrarte cuando no te salen. Saber química o saber medicina también implica cierta competencia emocional y eso lo vamos aprendiendo con el acompañamiento docente. Pero bueno, voy a ir avanzando un poquito porque ya nos frenamos un poquito aquí, aunque era muy importante. También veíamos en el material de estudios, que me queda claro que muchos de ustedes ya lo leyeron porque estuve revisando
sus retros, hasta ahí por el 16 de septiembre, mientras veía los avioncitos pasar, estaba ahí calificándolos. El docente también es un mediador. Este mediador es como un puente, piensen como una soga, que le va a permitir al estudiante pasar de aquello que conoce a aquello que debe conocer. Para ello vamos a dar andamiaje, vamos a dar estructura, vamos a generar lo que Piaget llama desestabilización de conocimiento, reestructuración y acomodo. Y no solamente hablamos de un aspecto empírico, sino también de competencias sociales y emocionales. Entonces, no solamente basta con que ustedes le den el conocimiento al estudiante, sino que es necesario que el estudiante lo pueda generar por sí mismo. Vamos a ver, una pregunta básica, está muy fácil. ¿En qué momento se acentúan las palabras agudas? ¿En qué casos se acentúan las palabras agudas? ¿Alguien sabe? Piénsenlo, las palabras agudas como canción, ¿en dónde se acentúan? Piénsenlo, piénsenlo. Cuando terminan en vocal o en Gracias, perdón, perdón, consonante perdón. NS. Eso, gracias. Cuando terminen en S vocal, se acentúan las palabras agudas. ¿Por qué se los pregunto? Porque ustedes en algún momento de su formación tuvieron a un profesor que les enseñó esa regla, los puso a practicar hasta que la memorizaron y ya la pudieron aplicar. Si el profesor solamente viera el texto y corrigiera las faltas de ortografía, no aprenderían. Entonces se trata de no resolver las cosas, sino dar las herramientas para que el estudiante las pueda formar y las pueda generar. De ahí que en nuestro modelo de la Rosario Castellanos partamos mucho del incidente crítico, porque a través del incidente crítico podemos ver la aplicación y que no se quede solamente en un aspecto teórico, sino que lo puedan llevar ustedes a diferentes prácticas de su mundo real. Muy bien. Esto tiene que ver mucho con denme un segundo, es la educación transformadora de, no es Maturana, no es Piaget, es Freire, gracias. Freire tiene mucho que ver con esto de la educación transformadora. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la educación transformadora? Que esta educación debe posibilitar al estudiante la construcción de su contexto por medio de la acción social. Hay un concepto de Freire que se llama la educación bancaria. Por acá se los voy a poner para que lo puedan como revisar en otro momento. Pero Freire es un filósofo humanista, pedagogo humanista, y se puede alinear un poquito con la teoría de esta Montessori. Pero bueno, educación bancaria. La educación bancaria es un tipo de educación muy malo en el que pensamos que las personas son como bancos, o sea, son como bolsas que hay que llenar. Entonces, en la educación bancaria, el estudiante va, se sienta en una silla, lo llenamos de conocimientos, luego los vomita en un examen y ya, aprendió. El problema es que si aprendemos de esa forma, como no nos es significativo y no nos es propio, lo terminamos olvidando. La educación bancaria es como la educación más tradicional. En algún momento de su vida, y ustedes lo recordarán, se aprendieron todas las capitales del mundo y se aprendieron todos los ríos del mundo y se aprendieron todos las montañas y cuánto medía el Everest, se lo aprendieron todo. Pasaban el examen, lo escupían todo en el examen y ya después lo olvidaban. ¿Por qué? Porque no sirve de nada eso si no puede transformar tu realidad. La educación transformadora es una que permite al estudiante a modificar su vida. ¿Para qué me va a saber, para qué me va a servir a mí aprender el DSM-5 si no lo puedo aplicar? ¿Para qué me van a saber aprender psicología si nunca lo voy a poner en práctica? Entonces, por eso la educación tiene que ser transformadora, porque al momento que aprendo puedo modificar mi contexto. Si no pueden modificar su contexto, entonces ahí hubo como un fallito en la educación. Entonces, recuerden,
siempre que aprendan algo o siempre que enseñen algo, traten de vincularlo con algún aspecto que ustedes puedan reconocer como un aspecto social, como un aspecto que ustedes puedan modificar. Y también aplica para cuando estén con terapia o cuando estén con algún punto. Pónganle esos aspectos o pónganles tareas que les permitan ver cómo se van reflejando en su vida cotidiana. Yo me manejo mucho con la perdón, con la teoría cognitiva conductual, entonces quizá por eso estoy dándoles ese consejo. Pero bueno, hasta ahorita ya llevamos algún poquito de material. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran comentar? No, profesor, gracias. Nada, nada, nada. Va. Entonces voy a continuar. Nada más son las 6:44. Les voy a dar un minutito para que vayan por agüita. Ya llevamos 35 minutos de clase. Entonces vayan por agüita. A las 6:46 continuamos. 7:46, ¿no, profe? Gracias, gracias. 7:46, perdón. Mi computadora no se actualizó en el horario y dije eso, perdón. 7:46. Gracias. Muy bien. Ya regresamos por acá. Bienvenidos. Espero que hayan podido ir por un vasito con agua, que pudieran haber tomado un poquito de aire. Para continuar, vamos a acabar de ver el material de la unidad número uno. Después vamos a explorar un poquito el foro integrador para que vean cómo se evalúa, porque si alguno todavía tiene algunas dudas. Y después de eso, les voy a mostrar una aplicación que la verdad la acabo de encontrar hoy. A mí me gusta mucho las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, esta aplicación que acabo de encontrar me pareció súper, súper, súper útil y súper buena y les va a ayudar mucho a estudiar. Prometido que me lo van a agradecer. Nada más, denme un segundito para tener todo listo. Y listo, vamos a continuar. Ok, entonces les decía, y vamos a ver la siguiente. Permítanme.
A ver. Permítanme, permítanme. Ya. Entonces les estaba diciendo o les estaba comentando que la educación tiene que ser transformadora, porque si no es transformadora, entonces el estudiante nada más está aprendiendo conocimientos que al no serles significativos, los va a terminar olvidando. De ahí la importancia de que la educación la pueda vincular con algún elemento o alguna parte que le permita irse formando como persona. Ok, vamos a continuar. Esta como que quedó rara. Déjenme mover esta para acá abajo. Ya, listo. Bien. Entonces, parte del proceso que vamos a estar revisando ya, pasa del proceso educativo es ir construyendo conocimientos e irlos proyectando hacia futuro. Es decir, no solamente vamos a enseñar un tema, sino vamos a procurar que ese tema se vaya vinculando o se vaya articulando con otros temas que se van a ver viendo más adelante. De ahí que la educación va a tomar parte del contexto del estudiante y a partir de ese va brindando posibilidades para irlo vislumbrando. Pregunta, este autor ya lo conocen porque lo deben haber trabajado en alguna materia. ¿Qué autor señalaba que el conocimiento ¿Qué autor señalaba que el conocimiento se da por medio de un primer momento, la desestabilización de ese momento, la, bueno, la integración de los nuevos elementos y volverlo a asimilar para volver a tener una estructura estable? O sea, ¿qué autor pasaba de la destrucción, asimilación, reintegración? De los que han visto. Jean Piaget. Exactamente. Jean Piaget va a manejar mucho la teoría de la asimilación. De hecho, después de Jean Piaget, se va a materializar después en otro autor que se llama Ausubel. Ausubel es como básico para la educación. Si no lo han trabajado, se los voy a compartir aquí el nombre para que lo vayan viendo y lo vamos a ir revisando. Pero Ausubel lo que hace es proyectar de forma concreta lo que dice Piaget. Y ya después hay otros autores como David Perkins y demás. Ahorita por el momento solamente hay que recordar que el proceso educativo es un proceso que no está aislado de la sociedad. Toda sociedad tenemos que partir de ella para ir construyendo. Si yo le digo a un niño que me diga cuál es la velocidad de un avión y el niño nunca ha visto un avión en su vida, no nos va a ayudar de mucho. Entonces hay que partir de elementos que él sí pueda ver dentro de su contexto para irlo formando. Voy. Ya. También tenemos que ver al docente como un guía. Aquí hay que manejar mucho la línea entre la guía como una persona humana que puede compartir conocimientos y ya la parte que corresponde a orientación educativa y a la psicología educativa. Para ello traigo la figura del Tlamatimine. Esta no viene en el material. ¿Quién es el Tlamatimine? El Tlamatimine era la figura del filósofo y maestro nahua. Los nahuas tenían la figura del Tlamatimine, que era como el maestro que le enseñaba a las personas. Decían los nahuas que era aquel que les permitía tener un rostro y un corazón. Un rostro porque permitía transmitir información, transmitir datos, perdón, un rostro porque le permitía transmitir información de estado de ánimo, de sentimientos y demás. Y un corazón, para los nahuas el corazón representaba el aspecto racional, no solamente era sentimiento, sino era la inteligencia. Entonces ayudaba a que las personas desarrollaran su mente, pero también su emotividad. Un punto importante, y lo quiero rescatar de los elementos que pusieron en el foro de reforzamiento, es el aspecto de inspirador. Muchas veces la figura docente no solamente es aquel que enseña o aquel que es el mediador, sino que su propia figura inspira. Piensen ustedes con lo que me dijeron en el foro. A veces una palabra del profesor, una actitud, un comportamiento muestra otra manera de ser. Véanlo así, si yo vengo de una familia que es violenta, si yo vengo de una familia que es muy violenta,
y de repente veo que el profesor, cuando se enoja, respira, se calma y trata de darme otra orientación, quizá yo me vaya a orientar por esa nueva forma de ver las cosas y ya no sea tan violento. También piénsenlo, esto es algo que, a esto no viene en el texto, pero se vincula mucho. No sabemos el contexto de nuestros estudiantes. Ahorita mismo, no sé si están tomando esta clase en el transporte público, porque yo lo he hecho. No sé si lo están tomando en la oficina mientras que están trabajando en otra cosa. No sé si lo están haciendo en una computadora con todas las comodidades. No, no tengo idea. De hecho, no tengo idea ni siquiera si han comido el día de hoy. Espero que sí. Pero tienen que procurar que un aula, ya sea física o sea virtual, sea un espacio seguro, porque no sabemos de qué tormentas vienen los estudiantes. Quizás en el mundo en el que él se desenvuelve solamente hay violencia, hay gritos, hay maltrato. Y quizás el poco tiempo que estén con ustedes le abre otra posibilidad, otro mundo. De ahí que también la educación y el aula sean como un espacio para generar nuevas formas de relacionarnos con nosotros. Y de aquí vamos a generar lo que son los famosos escenarios de construcción del conocimiento, nuevas rutas de investigación, elementos que la persona quizás nunca haya conocido. Piensen ustedes en psicología. Quizás cuando entraron dijeron, yo quiero dar psicoterapia, ¿no? Pero ya estando aquí adentro dijeron, no, es que a mí lo que me gusta es la organizacional. Pero nada más lo pudieron ver hasta que se dieron cuenta que existía. Y esto genera nuevos significados que le permiten al estudiante de desenvolverse. De ahí que la educación sea transformadora, porque permite a través del vínculo mostrar nuevos escenarios para que la persona lo pueda realizar. Pero eso no se da de forma gratuita, sino que el docente lo tiene que planificar. Vamos a suponer un escenario particular para ver este punto. Yo llego a mi salón de clase, yo llego a mi salón de clase y todos los estudiantes están en el fondo, o sea, todas las bancas las tienen en el fondo, hechas muégano, están utilizando el wifi de la escuela, tienen todas las luces apagadas, las ventanas apagadas, bueno, las ventanas cerradas, las luces apagadas, y todos están jugando. Y yo trato de dar mi clase así. ¿Creen que puedo dar mi clase? ¿Qué piensan ustedes? No, es difícil dar clases así. Es muy difícil. ¿De quién es culpa? Bueno, no, no, no vamos a buscar culpables, no estamos en una cacería de brujas, pero muchas veces es culpa del profesor. Lo que tendrías que hacer es separar las bancas, aunque no les guste, abrir las ventanas, prender las luces. Con ustedes no, ¿no? Ya son adultos, pero con los adolescentes sí. Prender las luces, apagar el wifi de la escuela para que solamente se concentren en el material del turno o retirar celulares si es que lo permite la institución, para generar un ambiente óptimo, porque de otra forma, lo único que estás generando es caos, y ese caos no nos va a permitir trabajar. Otro ejemplo, si de repente yo escucho que a uno de mis alumnos le dicen un apodo y yo en vez de frenarlo ahí lo fomento, estoy generando violencia. Entonces tenemos que ver que somos como los grandes planificadores de toda la estructura social del grupo. Y por eso es muy complicada la educación y de hecho tenemos que tener cursos de capacitación constante para poderlo ir desempeñando. De hecho, en la actualidad lo que se está buscando es una educación abierta. Esta educación abierta se da a través del diálogo. La última sesión estuvimos hablando de la horizontalidad. ¿Qué era la horizontalidad? Esta cualidad que tiene la educación de ver al otro como un igual. Ni mejor ni peor, somos iguales. Y entre ambos construimos el conocimiento. A mí me gusta mucho darles la voz, aunque entiendo que a veces están trabajando, no pueden escribir en el teclado, muchas cosas, ¿no? También me ha pasado. Pero me gusta mucho abrirle el micrófono porque yo no tengo la verdad absoluta. Yo puedo aprender de cada uno de ustedes y ustedes también pueden aprender de mí. Lo hacemos en comunidad. Es una co-construcción a través del intercambio de ideas. Véanlo así. Si solamente el ser humano se basara en lo que él sabe, seguiríamos en la época de las cavernas. Bueno, que no estamos en cavernas en realidad, es un mito, pero estaríamos en la época más atrasada de la humanidad porque el conocimiento se hace a través de generaciones. Si yo puedo dar esta clase es porque alguien inventó una computadora, alguien inventó la aplicación de Zoom y ahorita yo la puedo dar. Entonces, no estamos solos. Siempre somos una cadenita de eventos.
Y es lo que se refiere a la educación abierta. Siempre dar la apertura para que el otro pueda comunicar y se pueda explicar. Además, si no dejamos que el otro se exprese, ¿cómo va a aprender a comunicarse? Con eso hay algo que se le llama dependencia de lo literal. No creo que lo veamos hoy, pero prometido que lo revisamos la próxima sesión para que vean algo referente al plagio y esas cosas negativas y por qué ocurre. Pero bueno, una más y hacemos una pausa. Para que todo lo anterior se vaya logrando, se vaya generando, tenemos que partir de dos elementos. Uno es la mediación pedagógica, es decir, irse anticipando a las posibles dificultades, a los posibles escenarios negativos y a las posibilidades de actuación para poderlos mejorar. Esa es la mediación pedagógica. En principio, ¿cómo surge la mediación pedagógica? Con una evaluación diagnóstica, normalmente se llega a hacer la evaluación diagnóstica. En el caso de nuestra universidad, la evaluación diagnóstica la vamos generando con las evaluaciones previas que teníamos del semestre anterior, más los comentarios que hacen en los primeros foros. Pero bueno, tenemos la evaluación diagnóstica para poder ver los escenarios futuros que hay que tener. Y si notamos alguna dificultad, irla planeando. Hace rato alguien mencionaba los salarios del UNAM. Y puede ser cualquier institución, ¿no? No solamente el UNAM. Pero es muy cierto, piensen, dar clases no es pararse y hablar, o sea, tienes que conocer a cada estudiante, sus particularidades y demás. En esta generación no me ocurrió, pero en otras generaciones he tenido estudiantes con problemas auditivos, ¿ok? Creo que alguna vez tuve una alumna que era sorda, pero si no era sorda tenía problemas auditivos muy fuertes. ¿A qué voy con esto? Que una clase como esta la teníamos que modificar. Tenía que hablar un poco más despacio y gesticular un poco más para que la pudiera entender, porque ella me dijo que podía leer los labios. Ya después teníamos que poner subtítulos, teníamos que hacer otras cosas. Hay que hacer la mediación. Si no hacemos la mediación, el proceso de aprendizaje no se logra. O tenemos otras condiciones, como por ejemplo tenemos la disortografía. ¿Alguien conoce la disortografía? Es medio reciente, pero ¿alguien conoce la disortografía? No, yo ¿No? ni siquiera lo había escuchado. Ok, ok. Sí, no, es que es medio reciente. Ahorita les cuento qué es la disortografía. Ah, ok, miren. Está la dislexia. Ya ven que la dislexia cambia las letras, cambia la posición y dificulta mucho la lectura. Hay elementos parecidos a la dislexia, como la discalculia, que es cuando invierte el números o cambia el números y también dificulta mucho las matemáticas. Y tenemos la disortografía. La disortografía es una condición por medio de la cual la persona no puede escribir correctamente palabras con la gramática adecuada. Y no es porque no sepa las reglas y no es porque sea alguien descuidado. Simplemente no puede. Por ejemplo, alguien que tenga un doctorado con disortografía de repente puede escribir burro con V. Él sabe que escribe con B, pero al momento de escribir no lo logra captar. Si no entendemos que tiene una condición diferencial, pero que es muy inteligente, podemos decir, ah, pues ni siquiera sabe español, pues lo voy a reprobar. Y no, hay que brindarle herramientas para que vaya generando otras estrategias. Piensen en todos los que sufrieron dislexia y fueron diagnosticados como poco aptos para los estudios o que tenían discalculia y también lo mismo. Y también hay que revisar el contexto, es decir, cuál es la situación de los diferentes agentes educativos. Esto también va porque como orientadores no solamente se van a encargar de, o como psicólogos educativos no solamente se van a encargar de el estudiante, sino también de los profesores y de toda la comunidad. No es lo mismo tener profesores recién egresados a tener profesores que ya están por la edad de jubilación, a profesores que ya están en mediana edad de su servicio. También hay que revisar la contextualización de la escuela, los recursos que poseen, las dinámicas internas, la microgestión, problemas de los estudiantes, problemas del contexto, etcétera. Entonces, hay que tener una claridad del contexto. Si no tenemos claridad del contexto, vamos a cometer errores muy fuertes. Pregunta. No, mejor no les pregunto, es nada más retórico. Muchos de ustedes ahorita que están viendo esta sesión, están viendo con su celular. No tengo pruebas, pero no me cabe en duda.
Muchos de ustedes lo están viendo con su celular. Si yo ahorita quisiera decirles, ¿saben qué? En vez de utilizar Zoom, vamos a utilizar una aplicación de realidad aumentada en el cual vamos a tener nuestros avatares de forma presencial y vamos a recorrer un mundo virtual como si fuera una escuela o una universidad. Algunos de ustedes, como la aplicación Grape o Second Life, algunos de ustedes me van a decir, wow, qué padre, claro que sí, profe, y van a estar dentro. Mientras que muchos de ustedes me van a decir, no, pues es que yo no puedo entrar porque no tengo un dispositivo que soporte esa cantidad o los datos, o mucho menos. Entonces no puedo proponer, por ejemplo, yo ese tipo de actividades porque estaría impidiéndole que muchos de ustedes entraran. Por eso optamos por Zoom y con grabación para que la puedan ver en el momento asincrónico. Y también no les pido que tengan cámaras prendidas, ni mucho menos, porque pues muchos están haciendo otras cositas. Siempre recuerden revisar el contexto, tanto del estudiante como de la institución, como de los profesores. Y aquí hacemos otra preguntita. Ahorita vamos a ver este superdiagrama. Pero hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran que revisemos de lo que hemos visto? Ok. Ah, dinos, Malu, te escucho. Profesor, por ejemplo, de eso que usted está comentando ahorita, se habla mucho de la educación inclusiva, ¿no? Se habla mucho de darle oportunidad, por ejemplo, a las personas que tienen discapacidad o que tienen capacidades diferentes, pero no se les da a los profesores como pues esas herramientas, o sea, no les dan cursos, o sea, yo lo digo porque, bueno, yo di clases en el Politécnico y di clases también a nivel secundaria y te dan, o sea, te vas de vacaciones y y según te dan cursos de actualización que no te enseñan nada. En el Politécnico sí nos dieron un curso de habilidades para profesores, pero fue solo un curso al inicio de las clases, pero no hay como esa renovación constante. Entonces creo que también es importante esa parte, o sea, que sí, o sea, sí sabemos que se requieren ciertas habilidades, que no todos pueden llegar a ser profesores, porque no es lo mismo tener un montón de conocimientos a transmitir esos conocimientos. Entonces, pero si no les dan no les dan esa capacitación adecuada, pues es complicado que, por ejemplo, ustedes que de repente les cambian la materia, ¿no? Y no les avisan o cosas así y que no les dan tiempo como para prepararse, pues no quiere decir que no tengan la capacidad de poder dar los temas, simple y sencillamente pues no les están dando las herramientas para hacerlo y creo que eso, pues demerita mucho el trabajo docente y por esa razón los docentes pues se quejan tanto, ¿no? Los docentes se manifiestan y hacen un sinfín de cosas y mucha gente no lo entiende, pero las condiciones en donde ellos tienen que dar clases también no son las apropiadas. La verdad es que, por ejemplo, a nivel secundaria a mí me tocaron ver cosas muy difíciles, profesores acosando a las alumnas, ¿no? Y cuando yo quise hacer algo al respecto, fue así como me eché a dos, tres en contra, no me importó, o sea, pero lo hice, pero obviamente pues sí te ven así como apestado, ¿no? Como pues como que no encajas, ¿no? En muchas cosas, maestros que cobraban para pasar a los alumnos, también lo vi a nivel superior en el Politécnico y es muy triste eso, pues, sobre todo porque, bueno, yo sentía mucha esa vocación de poder dar clases. Y como se lo puse en mi comentario, en mi retro, yo viví abuso en el kinder. A mí mi maestra me golpeaba en el kinder. Y yo crecí con una idea de hacerlo diferente, ¿no? De hacer las cosas de diferente manera. Siempre, desde niña, siempre dije, yo voy a ser maestra, ¿no? Yo quiero ser maestra. Y lo logré. Y la verdad es una experiencia muy bonita, pero es muy triste que no te den herramientas, ¿no? Que no te den todas las herramientas que se requieren para que puedas compartir ese conocimiento y la verdad le agradezco mucho, ¿no? Que se prepare y que nos enseñe nuevas técnicas,
que yo sé que lo hace por su cuenta, ¿no? Porque pues a veces no les dan como todas las herramientas que requieren. Entonces, nada más era mi comentario. Muchas gracias, Malu. Un comentario muy completo y de hecho me sirve para enlazarlo con un punto importante que no lo hemos trabajado, pero es importante. Toda acción social, esto lo digo desde sociología, ¿va? Esto no es de psicología. Toda acción social es un acto político, ¿ok? Entonces, quien crea que la política está separada de la educación es falso. ¿A qué voy con esto? No, no me refiero a la política de vayan a votar por tal, ¿no? Sino me refiero a que los presupuestos que se asignan a educación del Estado, los presupuestos que se asignan para educación especial, los presupuestos que se entregan para docencia, la forma de entrar a las plazas, todo eso es política. De ahí que entonces que el profesor o el docente termine siendo un ente político, porque si no se defiende él, como bien dice Malu, pasan muchas cosas negativas en la educación. Y también, si yo, bueno, no yo, si algún profesor denuncia algún caso de abuso o algún caso de maltrato o algún caso de soborno, que de hecho se tiene que hacer, como dice Malu, como somos entes sociales, muchas veces termina siendo el apestado o termina siendo el mal visto dentro del grupo social. De ahí que sea una tarea bien compleja el ser docente, porque no solamente es dar clases, preparar, sino que tienes que hacerlo con los recursos que te dan y te tienes que ir capacitando por tu cuenta. Es una labor muy, muy complicada, pero tiene razón Malu en todo lo que está diciendo. Y efectivamente, por ejemplo, en educación básica, en primaria, secundaria, si de repente les va a llegar un alumno que tiene un problema, no un problema, tiene una condición de sordera, o es autista, o tiene alguna condición diferenciadora, lo que usualmente se hace, como bien señala Malu, es en el periodo interanual dar algún curso. Y ya después del curso ya el profesor se tiene que defender. ¿Por qué? Porque el encargado del lenguaje de señas o el encargado de trabajo con autismo no puede estar todo el tiempo ahí, porque tienen que ir a otras escuelas. Entonces sí le sueltan mucha responsabilidad a los docentes. De hecho, ya ven que hace poquito pasó lo de el docente que ya lo querían meter a la cárcel por una condición en la que ni siquiera le había llegado. Entonces, sí, es complicado. Pero muchas gracias. Y les voy a ser honesto, sí es complicado. No sé si es porque yo sea masoquista, pero también es muy bonito, ¿eh? Este, y bueno, creo que también Manu lo sabe, ¿no? Porque también dio clases muchos años Manu. Y nuevamente agradezco tu confianza por compartirnos esta historia. Por ahí te lo puse en el foro y nuevamente gracias por esta confianza. ¿Qué debe hacer y qué deben saber los profesores? Perdón, ¿qué han de saber y saber hacer los profesores al momento de una clase? Aquí como punto central tenemos el punto 8 que es la investigación e innovación disciplinaria y pedagógica. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el trabajo se da en el campo, se da en el aula, si no tenemos teorías que lo vayan sustentando y lo vayan amplificando, muchas veces se queda solamente en la pura praxis, en la pura técnica, y hay que pasarlo a el conocimiento, a la teoría. Como entiendo que a muchos se les complica porque están dando clases y al mismo tiempo están trabajando, hay un método que se llama investigación-acción. Lo debieron de haber visto en una asignatura. Lo vamos a retomar. Pero bueno, entonces el centro es la investigación. Después de la investigación, el profesor tiene que conocer su materia. También tiene que cuestionarse y preguntarse por qué es docente, qué es lo que le hace ser docente y cómo da clases, qué es lo que lo motiva. También tiene que irse motivando para adquirir conocimientos teórico-prácticos y también para la enseñanza de la materia. Una actualización constante. De verdad, cuando entren a la educación, si se van a dedicar a eso, van a ver que se la pasan uno en cursos y en cursos y en cursos, muchas veces sin paga, como dice Malu, lo cual complica las cosas. Y va a tener que tener una crítica hacia la educación tradicional, en tanto ha fallado, y conservando los aspectos que no ha fallado. Saber planificar, diseñar, programar, enseñar estratégicamente y evaluar. Y todo esto está interrelacionado con flechitas, porque no es que se esté dando en un solo momento, sino que todo esto se va llevando a cabo de forma sinérgica, una y otra vez. Parece complejo, pero de verdad, si ustedes se dedican a clínica o organizacional, es muy similar. Es un pensamiento complejo medio usual en la actualidad. Pero bueno, ahora, retomando lo que decía Malu, miren, parece que tengo un cuerpo. Denme un segundo, me voy a bajar un poquito más para que se vean más padre. Eh, Perdón, les decía, como decía Malu, la labor docente es crítica.
en el sentido de que tenemos que ser autorreflexivos de nuestra propia labor. Somos seres humanos, no somos máquinas. Entonces tengo que cuestionar la forma en la que enseño, los programas educativos y la forma en la cual voy impartiendo las clases. Si no somos reflexivos de nuestra propia labor, nos convertimos en una máquina. Eso se le llama para Marx enajenación. Pero en pocas palabras, tengo que ser consciente de la forma en la que enseño y por qué enseño así. Si no, ya dejo de ser un docente y solamente me vuelvo un informador. Entonces, cuando ustedes estén enseñando, cuando estén en la labor docente o cuando estén dando orientación a un docente, una pregunta muy válida es ¿y por qué enseñas? ¿O cómo enseñas? Hay muchos profesores de la vieja guardia, como el caso del incidente crítico, que si le preguntas cómo enseñas, te dicen, pues doy mi cátedra, hablo todo el tiempo y ya después les hago un examen. Si le preguntamos por qué, muchas veces la respuesta es porque así me lo enseñaron. O bueno, también le podemos preguntar a alguien, ¿y cómo enseñas? Te puede decir, hago un test de inteligencias múltiples y después del test de inteligencias múltiples ya los divido en auditivos, visuales, kinestésicos y ya les pongo actividades diferenciadas. Pero si le preguntamos por qué haces eso, no nos sabe contestar. De ahí entonces que sea muy importante ser autocríticos de por qué enseñamos, y por qué enseñamos y la forma en la cual enseñamos. Por cierto, pregunta, si yo llego a una escuela y hago un test de inteligencias múltiples, ¿es correcto o es incorrecto? ¿Ustedes qué piensan? Que este test era de Goffman? No, no es de Goffman, es de Goleman. ¿El test de inteligencias múltiples es válido o no es válido? Pues es que depende, o sea, depende para qué lo quieres aplicar, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Depende para qué lo queremos aplicar. Gracias. De hecho, vamos a retomar eso ahorita. Y debe ser una reunión informativa. Muy bien. Pues bueno, les voy a soltar un super spoiler para que lo vayan teniendo en cuenta. En 2024, hace 2 añitos, no hace un añito, en 2024, un paper, un texto, una investigación a fondo de doctoral, demostró, señaló que la técnica de las inteligencias múltiples en realidad va en contra de los estudiantes, no los favorece. ¿Por qué? Porque si yo soy auditivo, que eso ya está bien raro de determinar, pero si yo soy auditivo y solamente me enseñan de forma auditiva, lo que están haciendo es fomentando que no pueda aprender por los otros canales. O si yo soy kinestésico y solamente me enseñan con kinestesia, me están impidiendo que yo desarrolle los otros canales. Y dado que tenemos una plasticidad cerebral, actualmente lo que está en boga o lo que se maneja en educación es lo que se conoce como educación multimodal. ¿Qué es la educación multimodal? Enseñar desde todos los ámbitos que tú puedas. Texto, imagen, movimiento, canción, todo lo que se pueda al mismo tiempo. Para que el estudiante tenga como muchos canales por los cuales pueda acceder. De hecho, si les interesa este tipo de planteamientos, la maestría en la Universidad Rosario Castellanos y el doctorado en la Universidad Rosario Castellanos maneja el sistema educativo multimodal. Ahí lo manejan mucho para que lo puedan indagar. Y aparte es una forma de titulación, ¿no? Entonces, ahí las dejo por si les interesa. Pero sí, es informativa. Puede servirnos el test de inteligencias múltiples como para decirle, esta es la forma en la que tienes más capacidades o ver para qué lo vamos a usar, pero no como destino, ¿ok? Nunca como destino. El test de inteligencias múltiples actualmente sirve para decir, pues fíjate que está así, pero no como una limitante. Nada más lo dejamos ahí para que sepa cuáles son sus fortalezas y de ahí ir construyendo. Ah, claro, dentro de la Universidad Nacional Rosario Castellanos tenemos una maestría que es maestría en educación con sistemas multimodales, algo así. No, no me sé bien el nombre. Lo que sí me sé el nombre es el doctorado, que es el doctorado en sistemas educativos multimodales, porque sé que yo curso. La universidad tiene un programa denominado 4-2-3. ¿Cómo funciona eso? 4 años de maestría, 4 años de licenciatura, 2 años de maestría y 3 años de doctorado. Hasta donde yo sé, cuando ustedes acaban la licenciatura, pueden optar por entrar a la maestría a través del concurso de selección y después del primer año de la maestría les dan el título de la licenciatura, por si no quieren titularse por tesis. Es una de las opciones, la pueden revisar, es una muy buena opción y también es en línea.
¿Ok? Ajá, de la maestría. Entonces, debes ser una... Ah, ok, ok. Sí, de la maestría es lo que se está llevando a cabo. Sí sé que de maestría a doctorado sí está el paso, y también sé que de licenciatura a maestría también lo hay, pero no conozco a nadie que lo haya hecho hasta ahorita, porque apenas son las primeras generaciones. Pero puede haber, se llama modelo 432. No, perdón, 4423. Y lo pueden buscar en la página de la universidad. Es más, miren, no les voy a mentir. Vamos a revisarlo rápido. Ah, sí, claro. Denme un segundito. Estoy tratando de cerrar la presentación para poderle poner aquí. Permítanme, es modelo 423, Universidad Nacional Rosario Castellanos. Aquí está el modelo. Ah, es modelo 323. Ok. El modelo 323. Mira, aquí están los programas que aplican. Aquí está la de maestría. Aquí está. Es maestría en ambientes y sistemas y gestión educativa multimodal. ¿Cuándo se publica en convocatoria? La convocatoria, ¿dónde se encuentra el registro? Especialidad, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuánto cuesta? Bueno, lo pueden buscar directamente en la página, pero aquí aparece bien. La convocatoria se publica cada semestre, cuando las licenciaturas participantes en el modelo tengan estudiantes en sexto semestre. Sí, bueno, aquí, si quieren, lo investigo más a profundidad cuál es el trámite, pero pueden hacer el trámite y ya no tienen que hacer tesis de licenciatura y se van directo a la maestría. Es una buena opción. Tengo una compañera que lo hizo de maestría a doctorado, pero les prometo que la próxima me lo llevo de tareita para no mentirles y no darles información apresurada. Pero de que se puede, se puede. Va. Entonces seguimos rapidillo. Permítanme. Ajá, es atrás. Atrás. Aquí está. Digamos que el profesor tiene que ser un ente reflexivo y que nunca hay que olvidar, cuando se habla de una categoría de reflexivo, que el ser humano, perdón, que el docente es un ser humano. Por tanto, aprende y se desarrolla como ser humano. Yo nunca voy a dar la clase como alguien más que como Adrián. Y si me obligan a dar la clase como alguien más, me va a salir mal. Porque cuando te ofreces como maestro, no solamente ofreces datos, ofreces tu persona. Cada aspecto de tu persona está en tu labor. De ahí que tengamos que valorar la humanidad y dentro de la humanidad la empatía con los estudiantes, estos aspectos que estábamos viendo. Y por tanto, la docencia es una actuación humana que reclama el conocimiento y la subjetividad de la persona para poder generar la mejor actuación docente desde lo particular. No somos perfectos. Cada uno puede otorgar algo diferente. Algunos de sus profesores son muy buenos en ortografía, otros son muy buenos haciendo presentaciones de Canva. Yo no, la mía está medio chafa. Otros somos muy buenos con el uso de la tecnología o con el uso de la filosofía. Cada uno tiene que sacar lo mejor de sí al momento de exponerlo, como en cualquier lugar, ¿no? Pero en docencia se ve un poquito más reflejado. Y ya nada más para culminar, siempre hay que considerar también que hay que buscar tanto los aspectos multifacéticos, pero también buscar el bienestar particular del docente. Si bien es cierto que el estudiante es importante, si el docente tiene que trabajar muchas horas porque está en otras instituciones, si se estresa, si no tiene las condiciones adecuadas, no va a dar una buena clase. Entonces tenemos que estar procurando su salud mental. De hecho, hasta hay técnicas de relajación para profesores, retiros para meditación, para que no tengan este tipo de sobrecarga laboral. Y también hay algo que se llama la microgestión. ¿Alguna vez escucharon hablar de la microgestión? Es algo horrible. Aquí en la universidad afortunadamente no lo tenemos. En otras sí. Pero la microgestión es cuando un jefe o un superior supervisa cada cosa que haces y no te deja hacer nada. Y eso lo único que hace es empeorar el trabajo de todos, porque ni eres libre, ni eres productivo y nada más están
revisando todo puntualmente y es una de las cosas que mata a toda corporación. Eso lo digo desde administración, no desde psicología. Y bueno, ¿se trabó? O ya acabamos. Aquí. No, no, no. Permítame. Ok. Entonces tenemos que generar una construcción individual del docente, pero también una identidad colectiva, para que los gremios se puedan apoyar entre ellos, no haya una destrucción o un ataque hacia los profesores por, como decía Malu, hacer lo correcto. Y todos los maestros y estudiantes en conjunto construyen el proceso educativo y construyen esta sociedad educativa, la cual tiene que ser armónica y demás. Por último, hay que recordar que hay una diferencia entre procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje. El proceso de enseñanza es el que ustedes desarrollan para generar que el estudiante aprenda y el proceso de aprendizaje es el que el estudiante tiene que ir desarrollando por su cuenta a través de nosotros como mediadores para ver la mejor forma que puede aprender. Y justo con eso, ahí me voy a frenar tantito. Ya nada nos faltaba poquito, nada, si vamos a ver lo de los materiales curriculares y la tecnología, que de hecho es lo que vamos a ver ahorita. Dinos, Iliana. Profesor, buenas noches, compañeros. Profesor, yo quería comentarle una situación que tengo ahí en la parte de foro Ajá. al realizar las tareas. Bueno, ahorita fueron las preguntas en esta primera unidad que se nos pidieron, pero, por ejemplo, en otra materia nos dejaron realizar un cuadro comparativo y ahí hay una parte donde dice avanzada, donde uno le da clic y es ahí en donde uno puede mandar la tarea y hacer visible el cuadro. Yo hago mis tareas en Word para ver lo de la ortografía y siempre corto y pego la información. Pero en la parte de donde le comento de avanzada, yo en las tres materias que tengo, yo eso no lo tengo bien habilitado. De hecho, no puedo mandar. Hubo una tarea con una profesora que tuvimos que realizar, justo lo de un cuadro comparativo y lo realicé, pero lo tuve que subir al Drive y pegar la liga, porque no me permitía ni siquiera en la parte normal donde ponemos las preguntas ponerlo como imagen, o sea, no me permitió nada más que lo escrito. Pero le comento para ver si en ese sentido me pudiera apoyar y reportarlo, porque tengo ese problema y no sé si más adelante en la unidad 2 o en las otras vayan a dejar un cuadro comparativo o algo así y no yo no puedo mandarlo más que así en PDF y con liga para que me puedan hacer revisión. Ok, ok. Muchas gracias, Iliana. Dos cositas. La primera, en lo que se resuelve, igual, mándamelo por Drive si hay algún caso que haya con eso. Y para que yo lo pueda reportar, con todo gusto lo reporto. Nada más, y esto es consideración para todos, ¿va? Si quieren que nosotros reportemos las cosas de funcionamiento de plataforma y todo eso, en mi caso con todo gusto lo hago, ¿va? No, no tengo ningún problema. Pero, y esto lo saco de derecho, no hay mejor testigo que el papel escrito. En otras palabras, lo mismito que me acabas de decir, Liliana, mándamelo en un correo. ¿Para qué? Para que yo a mi coordinadora educativa le diga, fíjate que tengo un estudiante con una problemática, te pongo captura de pantalla del correo, porque si no me van a decir que no tengo evidencias de lo que está pasando. Entonces, porfa, lo que me dijiste, mándamelo y hago el correo para poderlo pedir, pero ya con una prueba. Sí, profesor, claro que sí. De hecho, así le hice con la otra profesora, le mandé correo y capturas de pantalla. Se lo hago llegar. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y les decía, voy a cerrar esta sesión, pero no sin antes mostrarles una herramienta que a mí me gusta mucho. No, es la primera vez que la voy a mostrar aquí en la Rosario Castellanos, porque anteriormente no estaba habilitada. Apenas la acaban de habilitar con todas las funciones. Es una aplicación de Google, es gratuita y se llama Google KLM. Les va a encantar, miren. Voy a copiar el enlace y se los voy a pegar por aquí. Esto tiene que ver con esto de la forma en la que aprendemos y demás. ¿Qué es esta página? Miren, esta página lo que te permite es... ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Esta página lo que te permite, totalmente gratuito, insisto, no te cobra absolutamente nada,
lo que te permite es manejar tus textos de una forma multimodal. Entonces lo que le tendrían que dar es aquí donde dice mis cuadernos. Y después de darle aquí donde dice mis cuadernos, le van a dar en crear cuaderno nuevo. A darle en cuaderno nuevo, les va a pedir que suban un documento. Ahorita voy a poner, le voy a dar clic para que lo puedan ver, aunque no lo voy a hacer porque tarda unos 15 minutos, pero miren, le damos en crear cuaderno nuevo y les va a pedir subir un documento. Ustedes pueden subir inclusive los materiales de la plataforma. Los descargan en PDF y los suben aquí. Lo cierro porque digamos que ya lo hicimos, ¿no? Porque ahorita les digo que por tiempo no va a terminar de cargar. Pero aquí ya tengo un material que ya hice con eso, un librito de literatura. Ya cuando termina de cargar, aquí les van a aparecer unos botones bien interesantes. El más bonito es este. Va a ser el que vamos a ver al final. Bueno, estos dos. Ya después de que cargó el texto, si le dan el mapa mental, la aplicación de Google Book, Notebook KLM, les genera un mapa mental del texto que le hayan mandado. ¿Ok? Les va a generar un mapita mental con todas las características del texto que hayan mandado. Aquí lo tengo bien. Y ya con esto ustedes pueden estudiar de forma más gráfica los materiales que van viendo y lo pueden como ir hasta haciendo más grandecito. Esa es la primera cosa. Les digo que la última es la que más me gusta a mí. También hay un cuestionario. Pueden subir sus materiales y les genera cuestionarios para que vayan practicando sus actividades. También les genera flashcards para que puedan estudiar por medio de tarjetas didácticas con respuestas y preguntas, muy útiles también. Pero este de aquí para mí es mi botón favorito. Si ustedes le dan aquí en resumen de audio, va a hacer que su texto PDF, ya sean los materiales de la escuela o cualquier otra lectura, se los convierte en un podcast narrado por dos personas que van comentando la lectura. Y ya se pueden poner su podcast y lo van escuchando en el camión, lo van escuchando en el camino o inclusive corriendo. Y es otra forma diferente a leer los materiales de la universidad. Mucho más atractiva y mucho más cómoda. Complementa. Entonces suben aquí su texto, pueden hacer un cuestionario, pueden hacer tarjetas didácticas, pueden hacer un mapa mental, pueden sacar un resumen de audio o inclusive un resumen de video por si les gusta ver imágenes, también lo puede generar. Ahorita no lo voy a publicar, no lo voy a proyectar porque pues no, no tiene que ver con la materia, pero si yo aquí le doy clic, me va a desplegar un podcast de 20 minutos sobre el texto que le subí de 100 páginas. Y es otra forma diferente de poder estudiar. De verdad, yo estoy encantado. Hace un año solamente estaba en inglés. Entonces lo acaban de poner en español para todos ustedes. Muchas gracias, Mariana. Hasta el momento en lo que yo lo he usado, no tiene usos limitados. Entonces lo pueden usar. Y si no, recuerden siempre la regla de oro. Si una aplicación tiene usos limitados, te haces tres cuentas y ya tienes más aplicaciones. Pero bueno, eso de verdad les va a ayudar muchísimo para estudiar. Para mí es una maravilla. Yo ya voy a empezar a estudiar con eso, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Si gustan, la próxima semana ya vamos a continuar con la unidad número 2. Cualquier duda, cualquier pregunta que me digan, me la van compartiendo. Yo creo que les voy a subir un tutorial de cómo utilizar esta aplicación en estos días. No, no hoy, pero sí mañana para que lo puedan tener. Nada más para cerrar. Si quieren ustedes revisar las grabaciones, hay tres opciones. La opción número uno es directamente en el canal. Se suscriben al canal y la pueden ver. La opción número dos, a partir de hoy a las 11 de la noche, en el foro de dudas van a estar las grabaciones de cada sesión. Ahí las voy a compartir. Y la tercera es vía correo. Esas se las voy a compartir mañana, la sesión pasada, más esta sesión. Y son las tres opciones. Pero la opción segura, así como para que tengan el estreno, suscríbanse al canal. Terminando las grabaciones, las subo como a las 2 horas. Pero bueno, cuídense mucho. Nos vemos al ratito. Si quieren volver a entrar, volvemos a entrar por acá. Y si necesitan una sesión particular, me dicen. Cuídense mucho. Es un honor estar con ustedes. Profe, yo Gracias. tengo un problema con mi aportación Ah, del sí, dime, grupo. Héctor. ¿Gustas que lo veamos hasta el Este, final? como usted, sí, si gusta, nos quedamos al final. Va que va. Muy bien, Héctor. De hecho, voy a ir abriendo la plataforma. Bye, bye, bye. Le digo a Héctor que lo veamos hasta el final por Gracias, profe. Hasta derechos luego, maestro. de... Gracias. Bye, bye, cuídense mucho. Le digo a Héctor que lo vemos hasta el final por privacidad, ¿no? Porque si no es algo que vaya para toda la clase, entonces lo veo solo con Héctor.
Sí, profesor, muchas gracias. Buenas noches a todos. Bonita noche, cuídense. Buenas noches, gracias. Gracias, maestro. Muy buenas noches. Que descansen todos, compañeros. Bye. Muy bien. Pues bueno, voy a dejar la grabación en este momento. Les agradezco mucho los que están por aquí y nos vemos en otra futura grabación. Hasta luego. La dirección del canal, Pati, te la comparto en estos momentos antes de irme. La dirección del canal es URC Epistemología y Psicología, y dentro de esa misma dirección está la dirección del canal. Te voy a compartir, bueno, les voy a compartir una vez directamente la grabación. O sea, esta es la sesión uno. Ya ven que hay dos versiones, esta es una de las versiones de la sesión uno para que la puedan tener. Listo. De nada. Ahora sí, dime, Héctor. Ah, no, Ah, no, no, es, no, no, perdón. Hasta luego, bye, ah, bye. ok.